Debí tirar más fotos. Es el último trabajo discográfico de Bad Bunny, que con esto se juntan sus discos como Por Siempre, el último tour del mundo, Yo hago lo que me da la gana, su más reciente disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana, otros discos como los que no iban a salir, entre otros discos que el representante de Puerto Rico y del reggaetón y de mucha música más aparte del reggaetón, trap y otros sonidos, decidió sacar este 5 de enero. Y es que hace par de semanas nadie sabía o muy pocos sabían realmente de lo que venía el disco en el sentido de la promoción. La promoción la había lanzado un par de semanas antes donde dijo que el 5 de enero iba a sacar su disco sacando un pequeño cortometraje donde se veía un señor en una cabaña en las montañas de Puerto Rico, pero no mucho más allá de eso. Al día siguiente en Spotify intentó poner coordenadas en el tracklist y mucha gente empezó a buscar. Pero más allá de eso, vamos a ver un pequeño análisis de este video y sobre todo, buenas noches. Me presento, mi nombre es Rodrigo Cantos Cervantes, un amante del reggaetón y de la música urbana, sobre todo de Puerto Rico, pero en general también de todo el reggaetón y la música urbana latina, pero más enfocado en Puerto Rico. Y justo por eso decidí abrir este canal donde hablaremos de las noticias más importantes del género urbano y por eso lo decidí abrir en este 2025, ya que soy muy amante de la cultura puertorriqueña, muy amante, digamos, de sus situaciones cultural musical. Y bueno, aquí empezamos esta aventura que ojalá me puedan acompañar. Y bueno, vamos a empezar. Debí tirar más fotos. Es el nuevo disco de Bad Bunny con las siglas DBMF, con lo cual significa lo anterior. Y vamos a dar un pequeño, bueno, voy a dar un pequeño análisis más bien de esta situación. Y es que Bad Bunny hace poco más de un mes había sacado el primer sencillo llamado El Club, un tipo tecno reggaetón, un video muy psicodélico, donde hablaba sobre todo de cómo era, digamos, una relación pasada, de cómo extrañaba a su exnovia, de cómo sentía que su verdadero amor había pasado. Posteriormente, hace días, sacó Coco de Pitorro, con lo cual también hablaba mucho de una nostalgia que tenía a uno de sus examores. Y posteriormente decidió sacar 15 tracks más el día de hoy, con lo cual en la tónica iba muy por lo mismo. La nostalgia, el debí tirar más fotos, a la canción que le da el nombre, el título al disco, habla de cómo él debió de haberse comportado en su momento con un exnovio que tuvo, que si hubiera sabido que iba a ser la última vez, hubiera seguido tomando más fotos. Y bueno, vamos a tomar en cuenta algo. Bad Bunny siempre se ha caracterizado porque cada disco sea muy diferente. Por siempre era un Bad Bunny donde hablaba más de sus vivencias, del gusto de la música que le gustaba hacer. Posteriormente, yo hago lo que me da la gana. Se prendió un poco más al sonido del rap, al sonido del comercial. Y con esto posterior siguió la pandemia, con lo cual sacó el disco de las que no iban a salir, donde supuestamente eran canciones que no estaban diseñadas a salir, un poco comercial. No se pegó casi ninguna de esas canciones, pero posteriormente volvió con el último tour del mundo, donde hablaba un poco más de canciones tal vez no tan comerciales, de canciones tal vez no tan vaya, no tan pegadas, pero en fin, era lo que Bad Bunny le gustaba y con eso los fanáticos de Bad Bunny eran felices. Posteriormente llegó Un Verano Sin Ti, donde un disco que rompió todo el récord, donde más allá de que había canciones muy personales, hablaba también alguna que otra comercial, por ejemplo, Party con Raúl Alejandro, una de las canciones que se llevó el disco, pero también Ojitos Bonitos, tal vez con una letra que no era, digamos, lo que todos esperaban, pero con Town logró hacer muy buena combinación. Posteriormente se fue más a la trap, a la underground, con Nadie sabe lo que va a pasar mañana, un disco que en lo personal a mí me gustó mucho, hablaba mucho de Bad Bunny, de los 2016 y todo ese tipo de cosas. Y este disco yo sé que a muchos no les gustó, pero aunque voy a dar una opinión impopular, a mí me gustó mucho. ¿Y por qué? Porque habla mucho de la cultura de Puerto Rico. Canciones como lo que pasó lo que le pasó a Hawái, canciones como
eh, Café y Ron, canciones como Mudanza, hablan mucho de la cultura de Puerto Rico, de los lugares, menciona mucho Arecibo, una costa, digamos, de Puerto Rico, menciona mucho Ponce, menciona a Canales, menciona a otras partes importantes del 100 por 35 y creo que, en fin, a mí me gustó mucho ese disco, porque habla mucho de la cultura de Puerto Rico, te voy a llevar para Puerto Rico. Es una canción tal vez un poco movida, pero que también habla de la cultura puertorriqueña, Nueva York, una canción muy interesante donde habla de Colón y de otras figuras importantes de la cultura boricua. Y bueno, si nos vamos un poco a lo comercial, hay pocas canciones comerciales. El club puede ser algo comercial, te voy a llevar a Puerto Rico puede ser algo comercial. La verdad, literalmente, la verdad es tal vez, bueno, verdad es tal vez el tema más comercial del disco, donde se junta con Ozzy y con el mismo Davey, donde también hay un pequeño auto, si se le puede llamar de algún modo, de Wisin, donde está ponderando estos tres estrellas del reggaetón de la nueva generación. Hay un sampler en EO EO de Tito del Bambino, EO, perdón, donde habla del perreo y habla de otras situaciones. Y bueno, en fin, para mí el disco es bueno, el disco es positivo. Yo creo que no se va a llevar los récords de streaming, ni mucho menos, pero a mi parecer es un disco lleno de cultura boricua y eso es lo que pretendía Bad Bunny. Y bueno, hasta que ha llegado el video, muchas gracias por su atención y seguimos en este camino empezando el 5 de enero y vamos a hablar de muchas noticias del género urbano. Gracias, Dios los bendiga.